hicieron su lista y comenzamos, ¿no? Desde un par de meses antes. En vivo. Hoy fue perfecto, profesor. Hubiera sido una buena coordinación por parte de nosotros también hacer lo mismo. Sí, bueno, sí, si no uno se atrasa y después para cumplir el sílabus es complicado al terminar el año, ¿no? Sí, tiene razón. Vamos en vivo. Muy bien. Ya, perfecto. Ya, doctor, empezamos, ¿ok? Ok. Ya. Buenas noches a toda la comunidad jurídica. Les doy la bienvenida a la última sesión del curso de especialización del Derecho Civil Patrimonial, realizado por ACODEM, el Derecho en Serio, organización enfocada en capacitar a la comunidad jurídica en diversas materias. Les saluda David Ceballos Gómez y seré el moderador por esta sesión. El día de hoy nos acompaña el doctor Jairo Ciesa Mora, destacado docente y profesional, el cual tratará el tema del quinto y sexto pleno laboral y su incidencia en la responsabilidad civil. El doctor Jairo Ciesa Mora es abogado y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es docente de Derecho Privado en posgrado de la misma casa de estudios, como a la vez la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Universidad de Lima. Asimismo, los invito a colocar en la bandeja de comentarios todas las preguntas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, le pasaré las preguntas correspondientes al ponente. Agradecer al doctor Jairo Ciesa Mora por la gentileza de aceptar la invitación y sin más que agregar, le doy pase para que empiece la ponencia. Gracias, David. Bueno, en primer término, quiero agradecer al grupo ACODEM, ¿no? Por la cordial invitación. Por supuesto, con San Marcos me une una trayectoria ininterrumpida, ¿no? Desde que era estudiante hasta jefe de prácticas y profesor posteriormente, ¿no? Entonces, no podía negarme a la invitación que me hizo en su momento Junior, y también ahora conozco a David y sé que la institución está muy comprometida con el quehacer académico y con el quehacer jurídico, ¿no? Les agradezco mucho. Bueno, en primer término, lo que vamos a comentar hoy día o vamos a conversar tiene que ver con la incidencia de la responsabilidad civil en el derecho laboral, ¿no? Por eso yo en primer término quisiera pronunciarme sobre la implicancia de la interdisciplinariedad, ¿no? Y cada vez estamos en todos los cursos o en todas las disciplinas, hay la necesidad de generar conductas interdisciplinarias, de generar análisis de las otras disciplinas que pueden ayudar a el desarrollo de la nuestra. Lo mismo pasa en el derecho civil, ¿no? En el derecho civil es importante conocer los elementos centrales, las estructuras básicas de otros derechos. Me refiero, por ejemplo, al derecho penal. Y, digamos, en el supuesto de la causalidad, que se estudia en responsabilidad civil, las teorías de la causalidad son las teorías del derecho penal alemán, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la causalidad adecuada, la teoría de la causalidad próxima. Son teorías que pertenecen al derecho penal, pero que son abordadas también desde la perspectiva del derecho civil, en particular en el curso de responsabilidad civil. De la misma manera, la conversación de hoy nos demuestra y nos ratifica que es importante dialogar entre las disciplinas, dialogar entre diversos escenarios o provincias de carácter jurídico, ¿no? La responsabilidad civil en este caso va a dialogar con el derecho laboral, ¿no es cierto? Va a dialogar con la aplicación de esta institución de la indemnización o resarcimiento en virtud a las relaciones con el derecho laboral y el derecho procesal laboral. De igual manera, ¿no? Uno no puede no puede dejar de mencionar la relación que hay entre el derecho administrativo y el derecho civil, ¿no? Por ejemplo, entre el derecho civil o el derecho privado y el derecho al consumidor. De la misma manera, en general, el derecho civil de alguna manera tiene una relación con aquellos derechos que corresponden a la administración pública o que están
cuyo objeto de estudio, ¿no es cierto?, es la relación entre el Estado y la administración. El acto jurídico administrativo, por ejemplo. O también podemos dialogar con las contrataciones no privadas, que son estrictamente el derecho civil, sino podemos dialogar con las contrataciones públicas, ¿no? En el caso de la contratación pública, vemos que hay una norma especial, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y allí también está el derecho civil, y viceversa, utilizamos algunas categorías del derecho administrativo para complementar nuestros estudios o nuestro análisis de alguna institución jurídica en el derecho privado. Les comentaba de la contratación estatal, por ejemplo, temas como la resolución de contratos en la vía administrativa, de contratación pública, ¿no? La rescisión de los contratos en la misma vía, las penalidades, ¿no?, que corresponden también a lo que se denomina cláusula penal en el derecho privado, las indemnizaciones, ¿no?, o los resarcimientos en el derecho administrativo, tienen pues como base o como sustento el análisis de la responsabilidad civil. Entonces, en general, yo sí soy partícipe de no vivir encapsulado solamente en una disciplina, que por supuesto es una disciplina en la que uno se tiene que especializar, pero no puede creer que porque se especialice en una disciplina va a vivir de manera aislada o de manera encapsulada, sin recurrir, ¿no es cierto?, a el apoyo de otras disciplinas, inclusive no solamente jurídicas, ¿no?, inclusive que otras disciplinas que pueden ser de carácter distinto al tema jurídico, como la sociología, como la antropología, como la filosofía. Entonces, yo creo pertinente en este inicio de conversación sobre el derecho laboral y la institución de la responsabilidad civil, creo conveniente resaltar en esta primera etapa la necesidad de que los civilistas o los penalistas o los administrativistas puedan tomar en consideración otras ramas y otras disciplinas que complementen el conocimiento especializado de su materia, ¿no?, en el caso nuestro del derecho civil. Y la conversación de hoy día tiene que ver o refleja en la práctica este diálogo, esta comunicación interdisciplinaria entre el derecho civil y en particular la responsabilidad civil con el mundo del derecho laboral. Muy bien. Dicho esto y resaltando la importancia de la interdisciplinariedad en el derecho privado, voy a comenzar, el tiempo es corto, así que voy a comenzar conversando sobre los plenos laborales y previsionales, en particular el quinto y el sexto. De manera muy concreta, debo decir que en el supuesto de los plenos laborales y previsionales, me interesa resaltar dos fundamentalmente. Si bien es cierto, los plenos laborales en materia previsional de la Corte Suprema de la República comenzaron, me parece, en el 2012, fue el primer pleno previsional y jurisdiccional de la Corte Suprema de la República, sí me interesa resaltar el quinto y el sexto en particular. Y acá debo señalar, mis queridos doctores, que en el sexto pleno se incorporan temas que se relacionan con el derecho privado, con el derecho civil. El sexto pleno dice, por ejemplo, en caso se reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma de dinero por daños punitivos. Miren, ahí entra el daño punitivo, que es un tema que no tiene nada que ver con el derecho laboral, que es un tema, es más, que es un tema que no tiene que ver originariamente con el derecho privado y el derecho civil, entendido como el derecho que ha recibido una tradición del derecho continental o europeo. Los daños punitivos corresponden sobre todo al derecho norteamericano, al derecho anglosajón, los llamados damage punitives, ¿no?, en el caso inglés y en el caso norteamericano. Pero sin embargo el Pleno los incorpora para materias de indemnización en materia laboral. Les leía, ¿no? En caso se reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma de dinero por daños punitivos,
cuyo monto máximo será fijado con criterio prudencial por el juez, sin exceder el total del monto indemnizatorio ordenado pagar por daño emergente, lucro cesante o daño moral, y atendiendo a la conducta del empleador frente al caso concreto. Eso, por ejemplo, se dice en uno de los párrafos de este amplio, ¿no? Porque no solamente se trata el supuesto de daños punitivos en el pleno laboral, sino una serie de otros aspectos de carácter laboral que yo no voy a mencionar por temas de tiempo. También en el sexto pleno laboral y previsional de la Corte Suprema de la República, se hace mención a los elementos que han de tener los jueces laborales, miren, los jueces laborales, para establecer los criterios para evaluar el juicio de responsabilidad, es decir, para evaluar cómo se argumenta la tutela resarcitoria en la cual hay un dañado y hay un agente dañante. Y el agente dañado, por ejemplo, en la responsabilidad contractual, tiene que probar o acreditar el dolo, ¿no es cierto?, o la culpa del agente dañante, del demandado. Y se analizan los criterios en materia de responsabilidad del empleador, los elementos de la responsabilidad civil. Aquí podemos apreciar en el sexto pleno el análisis de la antijuridicidad como elemento de la responsabilidad civil, el análisis de la relación causal, ¿no es cierto?, en materia de responsabilidad civil contractual, que obedece, de acuerdo al artículo 1321 de nuestro Código Civil, a la causa próxima o inmediata, porque en materia de responsabilidad civil extracontractual obedece a la causa adecuada o a la causalidad adecuada. También el sexto pleno nos habla sobre la necesidad de construir sobre el juicio de responsabilidad en materia de un accidente de trabajo o en materia de un despido incausado o despido fraudulento que van a generar una indemnización del empleador en favor del trabajador, nos habla también de los factores de atribución o de los criterios de imputación. Es decir, ¿a título de qué se responde? ¿A título de qué responde el empleador frente al trabajador por un accidente de trabajo? ¿O por un despido incausado? ¿O por un despido fraudulento? Pero estamos en el área de la responsabilidad civil. O sea, el actor laboral, el derecho laboral, está orientado a relevar, ¿no?, dar relevancia a el derecho privado, o en particular los elementos de la responsabilidad civil. Por eso se habla de los factores de atribución o criterios de imputación, sea el factor de atribución subjetivo, la evaluación del dolo o la culpa, o sea el criterio de imputación objetivo que corresponde a la evaluación del riesgo. ¿Ok? El daño, por supuesto, nos dice el sexto pleno, hay que analizar el daño comprendido como el menoscabo o la lesión a un interés jurídicamente protegido, o comprendido, ¿no es cierto?, el daño comprendido como la vulneración también a un legítimo interés, ¿no? Y así el sexto pleno nos sigue hablando en lo correspondiente a las indemnizaciones o al vínculo laboral dentro de ese proceso. Cuando el sexto pleno habla de los llamados daños punitivos, que reitero, son daños que tienen un origen en el derecho angloamericano, en el common law, habla de los daños punitivos y señala, el juez debe considerar que en estos casos no existe una indemnización tasada legalmente, como en el caso del despido arbitrario, y serán los medios probatorios los que determinen la existencia del daño y la gravedad del mismo. Asimismo, resulta pertinente que el juez analice, además de los criterios clásicos de los daños, es decir, lucro cesante, daño emergente y daño moral, el tema relativo a los daños punitivos. Vuelve a decirlo el sexto pleno. Y señala, como se conoce, el propósito general de las acciones indemnizatorias es reparar el perjuicio causado al demandante, pero a diferencia de ello, los daños punitivos tienen como propósito castigar a quien produce un daño y disuadir tanto al causante del perjuicio como a otros posibles infractores de repetir la misma acción dañina. Un poco para entrar en cuestión, los daños punitivos que corresponden, reitero, al derecho del common law, los daños punitivos no buscan pues la reparación o el resarcimiento de la víctima. Probablemente sí busquen la desincentivación de actividades dañosas o la desincentivación de actividades perjudiciales o ineficientes que puedan perjudicar al trabajador
¿no? Por parte de su empresa empleadora. Pero sí los daños punitivos buscan sancionar, buscan castigar, buscan punir. Es la característica del daño punitivo, principalmente, ¿no? Solamente les voy a comentar ese famoso caso, el caso McDonald's, en el cual las piernas de una señora se ven afectadas como consecuencia del derrame de un café que estaba sumamente caliente y cuyo producto, cuya cobertura no era la idónea. En ese caso, por ejemplo, la señora fue a las cortes norteamericanas, litigó contra McDonald's, y la corte norteamericana, por las quemaduras que sufrió la señora, de 71 años me parece, ordenó el pago de $2 millones. Ahí no se está buscando reparar simplemente a la víctima, o resarcir a la víctima, o compensar a la víctima, ¿no es cierto?, por la aflicción que haya podido tener, ¿no? Se está, aparte de desincentivar conductas ineficientes, es decir, que las otras empresas también consideren la formulación o el desarrollo de productos idóneos y no defectuosos, como por ejemplo tener una buena cobertura para el café, o no tener el café a un estado de intensidad en cuanto a su grado de calor tan alta. Entonces, no solamente se estaba buscando eso, se estaba buscando sancionar y penar a la empresa, para mandar también, por supuesto, un mensaje a las demás empresas de café o en general, para señalar que tienen que preocuparse, o por internalizar, que tienen que preocuparse por la generación de productos idóneos y no de productos defectuosos, más bien desincentivar la generación o la realización de actividades a través de servicios o productos defectuosos. Eso es lo que quiso decir sancionar, porque si no, no sería entendible cómo se va a establecer un monto resarcitorio de $2 millones, ¿no?, por el derrame de un vaso de café, ¿no? Sin embargo, ese es un daño punitivo. Está buscando no solamente desincentivar, sino está buscando fundamentalmente sancionar, castigar. Y ahí tenemos el ejemplo clásico en el caso McDonald's y muchos otros casos de los cuales podríamos conversar. Entonces, este es el sexto pleno. Voy a avanzar rápido para comentarles lo que dijo el quinto pleno, ¿no? El quinto pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional, que es los que estamos conversando y nos sirven de análisis, el quinto pleno también estableció algo similar por primera vez. En el punto 3.3 del quinto pleno en materia previsional y en materia laboral se señalaba sobre el daño al pago de indemnización de daños y perjuicios por despido fraudulento o por despido incausado. Y voy a leer brevemente. El trabajador tiene derecho al pago de la indemnización de daños y perjuicios por despido fraudulento o por despido incausado. Será siempre el juez quien determine en sentencia cuáles son los daños y perjuicios probados y a cuánto asciende el monto de la indemnización. En tal virtud, dice el quinto pleno, cabe reiterar que no existe limitación alguna para que el trabajador sea indemnizado por los daños y perjuicios que le haya causado un despido fraudulento o despido incausado, no solo en cuanto a la violación de sus derechos constitucionales, sino en general a todo tipo de daño emergente, lucro cesante y daño moral que se encuentren debidamente acreditados. Y después, ya en el punto 3.4, nos habla este pleno sobre los criterios que el juez debe tomar en cuenta para fijar el monto de la indemnización. Pero el quinto pleno es el primer pleno que nos habla de la necesidad de realizar, o que los jueces tengan en cuenta estos daños punitivos de una manera que pueda no solamente reparar al trabajador o resarcir al trabajador, sino también enviar un mensaje al mercado de cómo deben construirse en cuanto al nivel de prevención y al nivel de evitar los daños generados a los trabajadores por despidos incausados o fraudulentos. Está mandando un mensaje al mercado
en teoría tendrían que mandar los jueces un mensaje al mercado para que no exista pues un abuso de estos despidos fraudulentos o de estos despidos incausados. La verdad, tengo una serie de casaciones recientes que pude sistematizar de alguna manera, solamente las voy a mencionar, ya ustedes, el que tiene interés, de repente me puede pedir alguna de ellas para comentarles, ¿no? Por ejemplo, está la casación o la sentencia 724 del 2015 de Moquegua, ¿no? La casación laboral. La Corte Suprema, en este caso, delimita la naturaleza de los despidos, delimita la naturaleza en casos de enfermedad profesional. Este era el caso de una empresa minera, donde se producen una serie de afectaciones a los derechos laborales. Como consecuencia de alguna manera de la no idoneidad por parte del empleador, o en este caso la empresa minera, de coberturar y de evitar los accidentes, ¿no es cierto?, los accidentes laborales, y también de evitar aquellos despidos que sean incausados o fraudulentos. En este caso, como les decía, la Corte Suprema delimita la naturaleza en el caso de las enfermedades profesionales. Las leyes utilizadas son la Ley Procesal del Trabajo y la nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Porque es a partir, mis queridos doctores, es a partir de la nueva Ley Procesal del Trabajo que se permite que los jueces laborales sean competentes en materia de responsabilidad civil. Es a partir de eso que ha sido hace unos cuantos años. Por lo tanto, los jueces de trabajo van a tener que conocer lo principal, lo esencial, ¿no?, en materia de derecho civil y en materia en particular de responsabilidad civil, del mundo de los resarcimientos, del mundo de las indemnizaciones. No creo que haya sido una tarea fácil, y eso lo demuestran las casaciones de la Corte Suprema. La Ley Procesal del Trabajo, ¿no?, la Ley 26.636, que hablaba de los deberes de seguridad o los deberes de protección, ¿no? El deber de seguridad se origina por el contrato laboral o con ocasión de la ejecución del contrato laboral. Este es otro tema interesante, miren. La responsabilidad civil, ¿no es cierto?, por despido incausado, por despido fraudulento, donde ha existido una relación contractual previa, tiene que verse a través del sistema de responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, o responsabilidad civil, ¿no es cierto?, por los daños generados al trabajador. También esta casación nos habla de respetar las normas de seguridad y salud en el trabajo. Otra casación es la casación 3449 del 2014 ICA, ¿no? Que fue publicada el 8 de julio del 2015. De manera muy breve, el agraviado, el perjudicado se electrocuta como consecuencia de la actividad que venía realizando. Ahí se habla en esta casación de un abuso de poder. En el caso de autos existe, según la Corte Suprema, una responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, a pesar de la dualidad, lo que interesa, dice la Corte, es la reparación del daño, lo que debe primar. Y se demanda por responsabilidad extracontractual, ¿por qué? Porque el señor falleció, y por eso demandan los hijos, y sin embargo, a pesar de que los hijos demandan por responsabilidad civil extracontractual, la Corte establece que esta demanda es netamente contractual, ¿no es cierto? Porque se trata del daño generado como consecuencia de una actividad que se originaba en un contrato de trabajo. Otra casación interesante, ¿no es cierto?, es la casación 3499 del 2015, La Libertad, ¿no? Que no se trata necesariamente de accidentes de trabajo, sino de el resarcimiento como consecuencia de eventos dañosos generados dentro de la actividad laboral. Por lo tanto, incorpora también esta casación elementos de derecho civil, elementos de derecho privado y, por supuesto, elementos que corresponden a el derecho de la responsabilidad civil y la tutela resarcitoria. Otra casación interesante es la casación 4258 del 2016, en donde se habla, por parte de la Corte Suprema, del deber de seguridad, entendiéndolo como la protección de la integridad psicofísica del trabajador y a su dignidad, basado en el artículo 1 de la Constitución del Estado.
El artículo primero del título preliminar de la ley 29.783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, tienen que dialogar las normas laborales con las civiles necesariamente. Nos habla de un principio de prevención, que es un principio muy famoso para los laboralistas. Es decir, bajo el criterio del principio de prevención, independientemente de que el empleador haya cumplido con todas las reglas laborales, que haya cumplido con todos los reglamentos internos de trabajo, que haya tenido contratados los seguros complementarios de trabajo de riesgo, independientemente de eso, es responsable por los daños generados al trabajador en el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque aparecen algo que esta norma habla de los llamados deberes de prevención. O sea, prácticamente en el derecho laboral, a través de la interpretación de los magistrados de la Corte Suprema, se convierte en una manera de análisis de carácter objetivo, o en una responsabilidad con criterio de imputación objetivo, en donde no hay fracturas causales, o sea, caso fortuito, fuerza mayor, hecho de la víctima o hecho determinante de un tercero. Esta casación resalta el principio de prevención, incorporando, inclusive, interesante, incorporando la dimensión de género, ¿no? Se debe probar, nos dice acá en la casación, el vínculo laboral, el accidente de trabajo y los daños sufridos. Ya hace mención a una norma especial que casualmente es la que permite que los jueces laborales sean los que tengan que analizar hoy en día temas de responsabilidad civil y tengan que saber necesariamente elementos que corresponden al derecho privado, si no, no van a saber cómo resolver. La nueva ley procesal del trabajo, que es la ley 29.497, ¿no es cierto?, nos habla de la carga de la prueba de la existencia del daño. Y el artículo 54 de la ley 29.783, así como el artículo 93 del Decreto Supremo 00512-Trabajo. Estas normas nos hablan de este deber de prevención de los que le he venido comentando. Ustedes, si se ponen a revisar sentencias casatorias en la Corte Suprema en materia laboral, se van a dar cuenta que el deber de prevención es prácticamente un instrumento jurídico para que no existan fracturas causales. Es un instrumento jurídico por el cual en cualquier situación o bajo cualquier circunstancia, así el empleador haya cumplido con las normas reglamentarias o las normas determinadas en el ámbito laboral, prácticamente siempre va a responder porque la Corte Suprema está interpretando como que deben prever cualquier situación de daño independientemente de que hayan cumplido con sus obligaciones laborales. Otra casación interesante, mis queridos doctores, es la casación 13799-2016 de ICA, ¿no?, que también habla de los deberes de seguridad o deberes de protección que corresponden a una relación contractual y un monto equitativo, en este caso, por accidente de trabajo de 70.000 soles. Tenemos la casación laboral 3759-2018 de Moquegua, en donde se habla, pues, también de un accidente profesional, ¿no?, o de una enfermedad profesional, de la hipoacusia neurosensorial bilateral. Y ahí la Corte Suprema analiza criterios como la interpretación errónea de la sentencia de vista, como la aplicación indebida de la norma o como la inaplicación de la norma. Y en esta casación se otorga una indemnización en favor del trabajador que tuvo la enfermedad profesional de 15.000 soles, a pesar de que los abogados piden indemnizaciones mucho mayores. Imagínense, un abogado puede pedir una indemnización para su cliente de 1 millón de soles o de 500.000 soles. Sin embargo, ¿qué diría el abogado y qué diría el cliente si declaran fundada la demanda, pero en lugar de darles algo cercano al monto pedido, les dan 15.000 soles? Definitivamente no creo que eso sea un triunfo para el abogado, no creo que sea un triunfo para el cliente, ¿no? Otro expediente es el 13454 del 2014, donde se vuelve a hablar de las medidas de prevención. Este caso se trata de una chica que es una persona que trabaja en un restaurante y tiene que mover las mesas de un lado a otro para acomodarlas a fin de que los clientes puedan estar cómodos. Pero no se dio cuenta que se había introducido al momento de separar las mesas o juntarlas, se le había introducido un clavo que podía estar infectado. De hecho, me parece que se infectó y como consecuencia de hecho sufrió daños, ¿no? Daños a su integridad, daños a su bienestar y a su salud y demanda.
la Corte hace alusión también a los deberes de prevención. Se dice el restaurante o el establecimiento tuvo a través de sus representantes que haber previsto situaciones como esta, y por lo tanto no se exonera el pago de una reparación civil o una indemnización o resarcimiento en favor de la víctima. Otra casación interesante, reciente también, es la del expediente 25875 del 2018, que tiene como base el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 009-2005-Trabajo, en donde también se habla de los tipos de daño en materia laboral, que son los tipos de daño que conocemos en materia civil. Por ejemplo, el daño personal, el daño moral, y se vuelve a hablar del deber de prevención, ¿no? Dice esta casación que elevar el nivel de seguridad en la actividad laboral y cuidar la integridad física del trabajador son obligaciones de la empresa, son obligaciones del empleador. Entonces, también se habla, ¿no es cierto?, en esta casación, de la culpa grave o de la culpa inexcusable, que se violó, dice la norma, justificando el deber de prevención, se violó el deber de fiscalización y supervisión sobre sus trabajadores, y toma como base el artículo 1319 de nuestro Código Civil. Y por supuesto, habla de algo que brevemente comentaré en unos minutos, el daño moral, que incluye el daño psicológico, y el daño a la persona, que incorpora para la Corte el daño biológico. Por supuesto, a través de una indemnización equitativa, basándose en el artículo 1332 del Código Civil, indemniza al trabajador o a la trabajadora en este caso por un monto de 20.000 soles. ¿Cuánto había pedido el abogado? Me parece que 500.000 soles. Eso no tiene congruencia. Y eso también no solamente es culpa de los jueces laborales o los magistrados, sino culpa de nosotros los abogados, que no sabemos argumentar nuestras demandas de resarcimiento, nuestras demandas que tienen que ver con la cuantificación del daño moral, del daño no patrimonial, del daño emergente, del lucro cesante. La casación 367 del 2018 nos habla del daño al proyecto de vida, ¿no? El daño al proyecto de vida. ¿Por qué? Porque se le generó depresión al trabajador como consecuencia de perder su puesto de trabajo, y toma como base en la casación laboral un artículo del Código Civil, el artículo 1985 del Código Civil, que nos habla, pues, del daño moral y del daño a la persona, ¿no? Él queda con una lumbalgia, dice el empleador que es una enfermedad común, pero se resarce en este caso por daño moral, por daño a la persona, y también, como vamos a ver en otras casaciones, por daño al proyecto de vida laboral. Esa definición se ha acuñado o se ha, digamos, internalizado en los jueces de la Corte Suprema, el daño al proyecto de vida laboral, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, de la sentencia de vista 1150 del 2018, donde la minera Corona es la empresa demandada, y frente al demandante, el señor Guaira Urbina, ¿no? Ahí dicen, el señor tiene un daño biológico, un daño a esa integridad, y dicen, y en particular en este caso, habría sido un daño que termine con la vida del señor a los 30 años. Y el daño al proyecto de vida que establecen o que argumentan los familiares, hacen como que si el señor hubiera tenido, si no hubiera pasado este accidente laboral, hubiera tenido una proyección hasta los 80 años y hubiera trabajado. Ahora, ¿qué porcentaje de lo pedido otorgan las Cortes? Mínimos. Porcentajes mínimos, salvo algunos casos muy excepcionales, ¿no es cierto? Por lo tanto, es bueno señalar que estos tipos de daños no patrimoniales, como el daño moral, el daño personal, el daño al proyecto de vida, sepamos de qué categorías estamos hablando, sepamos a qué nos estamos refiriendo, para evitar, ¿no es cierto?, para evitar que estemos duplicando montos resarcitorios, o que estemos eventualmente disminuyendo montos resarcitorios si no conocemos las categorías en cuanto a los tipos de resarcimiento, perdón, a los tipos de daño. No se puede hablar, como decía un profesor argentino, Moset Iturraspe, tampoco de una guerra de rótulos, ¿no? Daño moral, daño a la persona, daño emergente, lucro cesante, daño existencial, daño a la vida de relación, daño biológico, daño a la salud,
daño estético, una serie de daños, sobre todo no patrimoniales, que ha generado la doctrina y la jurisprudencia. En el caso peruano, se regulan 3 tipos de daños no patrimoniales. El daño moral, en el artículo 1321 en materia por inejecución de obligaciones, en materia contractual, el daño moral. También se incorpora en el artículo 1985 el daño a la persona, aparte del daño moral en responsabilidad civil extracontractual. Y una cosa también interesante, el artículo 1322 en materia de inejecución obligacional incorpora también el daño moral, nuestro Código Civil del 84. Bueno, hay otras sentencias, la sentencia Hajduk, y otros informes sobre los deberes de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son estos deberes, los deberes que han acogido la Corte Suprema? Con esto voy cerrando las casaciones, porque son muchas, pero yo voy cerrando con esto, con estas ideas. Se incorporan los deberes de prevención, ¿no es cierto?, que implica, según un criterio de alguna de las sentencias de casación, obligaciones de medios, un principio de responsabilidad y un principio de protección. No quiero, digamos, terminar sin mencionar el caso Clavijo, ¿no? El caso Clavijo fue el caso de un jugador de fútbol que en Arcos, ¿no es cierto?, en el Cusco, muere como consecuencia de un daño por muerte súbita, o muere como consecuencia de una situación orgánica, en este caso del corazón. ¿Qué pasó? No había el desfibrilador que deberían tener para poder evitar que muera un jugador de 19 años en el Cusco, en el minuto 89 del segundo tiempo de un partido de fútbol en el descentralizado peruano. ¿Quién fue el club demandado? Sporting Cristal. Sporting Cristal fue el club demandado, el empleador. Ahora, se estableció $80,000 para el padre y $80,000 para la madre. Como comentaba hace unos días en otra conferencia, ¿cómo $80,000 a la mamá y $80,000 al papá? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con el papá? El papá, primero, que había tenido que reconocer al hijo después de un juicio de filiación extramatrimonial. En segundo lugar, el papá había tenido que pagar de vez en cuando, o nunca pagó, a pesar de que fue demandado como a través de un juicio de alimentos. Nunca cumplió con sus obligaciones alimentarias. A pesar de eso, recién se acuerda de su hijo cuando va al juicio y pide junto con la madre $160,000, perdón, piden creo que $1,000,000 de soles, pero solo el juzgado lo otorga $80,000 para el padre, $80,000 para la madre. Pregunto, ¿será razonable que le otorguen a un padre que nunca ha estado con su hijo $80,000 por daño moral o por daño al proyecto de vida? No lo creo. La verdad no lo creo. Hay que evaluar caso por caso. Los daños morales, mis queridos doctores, también tienen que probarse, también tienen que acreditarse. Por ejemplo, con las fotos con el hijo, el padre y la firma de las libretas del hijo, las fotos del padre en las salidas con el hijo, en los viajes con el hijo, ¿no es cierto? Es decir, que sepa que siempre ha sido una persona que ha estado preocupada por el hijo, para que realmente se considere a través de indicios o a través de presunciones que hay pues un daño moral. De lo contrario, estamos indemnizando a quien no se debe indemnizar. Muy bien. Debo señalar también que aquí hay que tener en cuenta los elementos de la responsabilidad civil para hacer juicios de responsabilidad. La imputabilidad, el factor de atribución, el daño, la relación de causalidad y la antijuridicidad. Hay que evaluar también esos elementos. Y finalmente, mis queridos doctores, las normas hablan de daños morales, de daños personales, de daños al proyecto de vida, las casaciones. Sin embargo, sobre esto también hay una gran discusión. Reitero, lo que está regulado, previsto en nuestro ordenamiento jurídico, es solamente el daño moral, el daño a la persona, en cuanto a daños no patrimoniales. El caso del Código Civil francés, por ejemplo, es interesante. El caso del Código Civil francés y la jurisprudencia francesa incorpora el daño material, por un lado, y el daño moral, como si fuera un daño inmaterial. El caso del BGB, del Código Civil alemán, nos habla de dos criterios mucho más abiertos, más latos. Nos habla del daño patrimonial y del daño no patrimonial. El caso del Código Civil italiano o la jurisprudencia y doctrina italiana nos habla, ¿no es cierto?, de los daños biológicos y el daño a la salud. Y después la jurisprudencia y la doctrina habló de un daño existencial, que era algo asimilable a nuestro daño a la persona. El tema es eso.
Hay que tener claras las categorías en cuanto al daño moral, al daño personal y a los supuestos daños, como por ejemplo el daño al proyecto de vida, o el daño biológico, o el daño a la salud. Otro tema importante y relevante es la problemática en cuanto a la cuantificación del daño. Ya está bien, acá hay un daño no patrimonial. ¿Por qué? Porque ha sido afectado de manera radical en cuanto a su bienestar, en cuanto a su integridad, en cuanto a su salud del trabajador, y por lo tanto aquí hay un daño, ¿no es cierto? Hay un daño no patrimonial, pero ¿por cuánto lo cuantifico? ¿Qué monto es el monto razonable? ¿Tenemos criterios para eso? Los jueces de la Corte Suprema en materia civil, los jueces de la Corte Suprema en materia laboral y los demás jueces, ¿tienen criterios para evaluar la cuantificación de daños morales o para evaluar la cuantificación de daños no patrimoniales? La respuesta es no. ¿Otros países lo tienen en el derecho comparado? La respuesta es sí. Ese es el caso, digamos, del método tabular o el método tabular, que es el método de las tablas utilizada en la experiencia italiana y también en la experiencia francesa, y el método de baremos, ¿no? Utilizada también en la experiencia italiana. Entonces, hay varios referentes. En el caso peruano, el profesor Juan Espinosa propuso en su momento la concreción de la cuantificación del daño a través del método, de métodos genovés, por ejemplo, o el método pisano, y a través de la consideración de referentes como pueden ser la ley de seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que establece por cada tipo de daño, por ejemplo, la muerte o las lesiones graves, o cubrir lo correspondiente a los gastos de sepelio, o con lo que respecto a las consecuencias del accidente laboral, a lo que tiene que pagarse por medicinas y por hospitalización, etcétera. 5 unidades impositivas tributarias, 4 unidades impositivas tributarias, 3 y hasta 1 unidad impositiva tributaria, dependiendo de cada tipo de menoscabo. Entonces, ese es un problema central. Pero reitero, doctores, solamente vamos a llegar a ese problema central si es que tenemos claridad en las categorías en cuanto a los daños no patrimoniales. Si nuestra Corte Suprema no traslada artificialmente conceptos, ¿no es cierto?, como el del common law en el caso de los daños punitivos, que no se tiene claridad al momento de desarrollarlos y no se tiene el conocimiento de cómo funcionan en su contexto jurídico, social, cultural o económico, ¿no? Hay que tener en cuenta esas situaciones. Bueno, de manera muy rápida he señalado algunos elementos que hay que tomar en cuenta y los vínculos que hay que tener entre la responsabilidad civil en el ámbito laboral. Muy agradecido por su atención. Muchas gracias, doctor, por la presentación que acaba de dar. Revisaremos los mensajes correspondientes en el chat para ver si dejaron alguna pregunta. Perdón, estaba ahí, no lo leí. Creo que había una pregunta ahí. Junior menciona 2 preguntas. ¿Ya? La primera es, últimamente se viene hablando que los daños punitivos también son tanto compensativos. ¿Cuál es su opinión? Sin perjuicio de lo dicho, claro está, en su segunda pregunta es si usted ve de aquí a algunos años regulado los daños punitivos en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, con respecto a la primera pregunta, que es la que he escuchado, si los daños punitivos tienen algún elemento compensativo, su característica central no es la compensación. La compensación está más vinculada a un tema relacionado a la indemnización, ¿no? Y aquí en doctrina se habla de una diferencia entre indemnización y resarcimiento. Así que en el caso de los daños punitivos, yo considero que no estamos ante una compensación entendida como una indemnización. Otro sector de la doctrina habla de la compensación en materia aflictiva. Entonces ahí se otorga una compensación. Pero en este caso, los daños punitivos, desde mi punto de vista, no tienen como elemento central, me parece que ni periférico, el tema de la compensación que corresponde a la indemnización. Los daños punitivos tienen como elemento central la sanción, el castigo, la punición. Así ha funcionado en su contexto, y de darse el caso, está funcionando en el nuestro. Así no se le llame daños punitivos. Caso Paolo Guerrero.
lo cuenta muy bien el profesor Leiser León en su Tratado de Responsabilidad Civil, caso Paolo Guerrero contra Magali Medina. El monto fueron, si no me equivoco, de $200.000, el monto de la reparación civil en un proceso penal. Y ahí estamos, así no lo digamos, por un tema de derecho a la imagen o a la reputación, así no lo digamos, estamos utilizando daños que más que resarcir, o aparte de resarcir, reparar o desincentivar, están puniendo, están sancionando, están castigando. Y así lo podemos ver en otra serie de sentencias, como es la del caso Ollarse, por ejemplo, también comentada en el libro que acabo de mencionar, en donde se incorporan también este tipo de sanciones, más que compensación. Mi querido doctor, la compensación yo la asimilo a la indemnización, podría ser, por ejemplo, tasada, la del artículo 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, esa es la compensación, la indemnización tarifada o tasada. En cambio, el daño punitivo sí implica un resarcimiento, pero un resarcimiento devenido, orientado del castigo, de la punición. La segunda no la escuché, mi querido David. Ya, doctor, lo repito. A ver, Junior pregunta si usted ve de aquí en algunos años regulados los daños punitivos en nuestro ordenamiento. Yo creo que habría que haber primero que revalorar las categorías nuestras que están tan confusas, ¿no? Considero que en el caso de los daños punitivos podría aplicarse a los temas de protección al consumidor, como lo ha sugerido Juan Espinosa, o podría aplicarse a los daños por responsabilidad civil medioambiental, ¿no es cierto? Que son en donde se podrían aplicar los daños punitivos, digamos, porque ahí efectivamente esta es su naturaleza, o en los daños punitivos en materia de responsabilidad civil por productos o servicios defectuosos. Ahí también está la naturaleza de los daños punitivos. Si lo veo o no lo veo en unos años, no podría dar una respuesta muy contundente, pero lo que sí creo fundamental es tratar de homogenizar por lo menos las categorías de los daños que ya tenemos, que tampoco están homogéneamente argumentados, interpretados y que generan problemas prácticos, por supuesto, a nivel de corte. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Excelente respuesta, muy claras. Queremos agradecerle a usted por haber participado en esta reunión y por ser el ponente. Y también queremos agradecer a toda la comunidad jurídica por estar presente en esta última sesión. Acodem Derecho en Serio va a organizar nuevos eventos más adelante, por lo cual los invitamos para que nos sigan en la página oficial. Y quiero agradecerle a usted, doctor. Y sin más preguntas y sin más preámbulos, creo que acá termina la sesión de hoy día. Muchas gracias. Muy agradecido a ti, David, muy agradecido, Junior. Felicito la iniciativa de Acodem también. Muchas gracias, y que pasen un buen fin de semana. Chao, doctor.